Hola, buenos días, buenas tardes, desde donde estén escuchando esto. Esta es una de las pláticas de la sesión de teoría de números. Quiero agradecer a Mario por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar de funciones Z de grafos, funciones Z de gases y algunas aplicaciones. Déjenme empezar por compartir mi pantalla. Ahora pueden ver la presentación. Lo primero que quiero decir es que este es un trabajo conjunto con Brian Zambrano Luna y Wilson Zúñiga Galindo del CIMSTAB. Empecemos. Esta plática tiene dos partes. En la primera parte hablaremos de la teoría matemática que está detrás. Esto es, vamos a definir las funciones Z de las que quiero hablar, asociadas a grafos. Y vamos a calcular estas funciones Z utilizando una herramienta que hemos llamado coloreamientos. La segunda parte de la plática se enfoca en unos modelos matemáticos que se utilizan en mecánica estadística que se llaman gases, más particularmente los gases de Coulomb. Y vamos a platicar entonces en esa segunda parte de las aplicaciones de la teoría de funciones Z a estos modelos. Bueno, entonces empecemos con la primera parte. La definición con la que vamos a empezar es que la definición de grafo. Por un grafo vamos a entender un grafo simple finito, que no tenga loops y que tampoco tenga vértices múltiples, ¿de acuerdo? Vamos a denotar, como es clásico, por B a su conjunto de vértices y por E a su conjunto de lados. Cuando dos vértices estén conectados, vamos a escribir, a veces escribiremos U tilde B, para indicar que U está conectado con B. Aquí hay algunos ejemplos de los grafos o las gráficas, como se dice en México, de las que estaremos hablando en este trabajo. Este es el grafo completo de seis lados. Este es un grafo estrella que tiene 6 vértices y 5 lados. Y este es otro grafo, por ejemplo, que aparece en el artículo, ¿vale? Bien, el otro ingrediente que necesitamos para definir nuestros objetos matemáticos son los números periódicos. Para la definición voy a recurrir a una construcción muy clásica. Voy a definir primero el anillo de los enteros periódicos como el límite inverso del siguiente sistema. Los objetos en este sistema son los cocientes de estos anillos, z partido p a la nz, para n en los enteros positivos. Y los morfismos que vamos a definir entre estos objetos están dados por la operación de tomar el resto, ¿vale? Entonces resulta que esto es un anillo topológico con la topología producto. Yo puedo entonces considerar su campo de fracciones, al que vamos a llamar Q sub P, que es el campo de los números periódicos. Resulta que Q sub P con la suma es un grupo topológico localmente compacto. Por lo tanto, un teorema de Haar me dice que existe una medida que se llama la medida de Haar, y esta medida se vuelve única al fijar un compacto, eh, al fijar la medida de un compacto, ¿vale? En este caso, ZP, con la topología que heredada, digamos, de esta construcción, de la construcción de la medida producto, de la topología producto, es un conjunto compacto, y al tomar la medida de ZP igual a 1, esta medida que existe aquí se vuelve única, ¿vale? Bien. Entonces vamos a utilizar estos dos objetos y los vamos a combinar en una función Z, que es la función Z de un grafo. La construcción es muy sencilla. A cada vértice en el grafo le vamos a asociar una variable periódica, un xp. Y a cada lado del grafo le voy a asociar una variable compleja, ¿de acuerdo? Que voy a denotar SDL
para L en el conjunto de lados. Voy a utilizar L porque la E la necesito más adelante para otra cosa. ¿Ok? Esta es la notación que vamos a usar. Esta variable compleja va a ser S de L o S de U, B si U está conectado con B. Y estos de aquí son las notaciones vectoriales, ¿vale? Bien. Entonces, mi función z está definida de la siguiente manera. Está definida por esta integral. Permítanme hacer alguna aclaración primero. Déjenme empezar por la medida, por esta parte que aparece aquí al final. Entonces, QP con la suma, vimos que es un grupo topológico localmente compacto. Lo mismo ocurre con QP con el producto cartesiano de QP un cierto número de veces, un número finito de veces. Entonces, en este caso, QP a este elevado a esta potencia hereda la topología producto, ¿vale? Y esta de acá, entonces se vuelve la medida de Haar, la medida producto. Esa medida es equivalente a conseguir la medida de Haar sobre este grupo topológico que se normaliza cuando la norma del compacto distinguido, que en este caso sería ZP elevado a esta potencia, es 1. ¿Ok? Ahora, lo que está dentro de la integral, la parte que estoy señalando ahorita, es lo que tiene que ver más directamente con el grafo, es lo que está leyendo realmente la información del grafo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Lo que aparece aquí son para cada vértice conectado, fíjense que estoy recorriendo los vértices que están conectados, a cada lado asocio lo siguiente. Voy a tomar la XU y la XB para dos vértices que estén conectados. Voy a tomar las variables periódicas asociadas. Tomo su diferencia y su norma, módulo P. Y esa norma la elevo a la variable compleja S de U, B. La restricción que voy a poner es que la parte real de estas variables complejas que estoy utilizando como exponentes sean positivas, sean mayor que 0. ¿Vale? Eso me garantiza que la integral converge. Bien. Entonces, antes de dar ejemplos, quiero mencionar que estas funciones z son instancias particulares, son casos particulares de las funciones z que definió Loser en el 89, funciones z que se llaman funciones z difusa multivariadas. En ese caso, lo que hacía Loser era tomar k funciones y k exponentes complejos, y lo que hacía era tomar F1 a la S1, la norma periódica de F1 a la S1 y así sucesivamente, y luego tomar la norma de aquí. Aquí me hace falta, perdón, aquí me hace falta una función de prueba phi para que la integral converja, ¿vale? Algo que tenga soporte compacto. En el ejemplo de lo que es una función z asociada a un grafo, vamos a empezar calculando la función z de la estrella. Entonces recordemos, para cada vértice del grafo, aquí hay 6 vértices, vamos a tener un diferencial, entonces por eso aquí aparece de x0 hasta de x5, y entonces me va a aparecer la integral, el dominio de la integral va a ser zp elevado a la 6, ¿vale? Al número de vértices. Luego lo que aparece dentro es las diferencias de las variables que están conectadas por un lado. Entonces, x0, como 0 está conectado con 1, x0 menos x1 aparece aquí. Como 0 está conectado con 2, x0 menos x2 está conectado acá. Y cada vez que aparece un lado de estos, pongo un SI diferente. Entonces, para x0 menos x1 pongo S1. x0 menos x2 pongo S2 y así sucesivamente. Noten, por ejemplo, que como 2 y 3 no están conectados, no aparece la diferencia x2 menos x3. ¿Ok? Entonces, esa es la función z asociada al grafo. Ahora, yo puedo utilizar herramientas básicas de integración para calcular esta integral. Y entonces, por ejemplo,
cambiando variables, haciendo un cambio de variables muy sencillito, como el que está dicho aquí. Eso es, lo que ocurre es que cada uno de estos factores se convierte en un monomio, y la integral de un monomio, la integral periódica de un monomio es bien conocida, ¿vale? El valor de la integral de un monomio, digamos zi, es 1 menos p a la menos 1 sobre 1 menos p a la menos 1 menos el exponente complejo. Entonces, aquí me quedan 5 monomios, ¿de acuerdo? Y esos 5 monomios se van a distribuir de esta manera y me van a aparecer 1 menos p a la menos 1 sobre 1 menos p a la menos 1 menos el primer exponente complejo y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Entonces, teníamos un ejemplo y el cálculo de una de estas integrales. Veamos un segundo ejemplo. En este caso, vamos a considerar el grafo completo de 3 elementos. Aquí está el dibujo. Y la integral asociada es entonces, de nuevo, recuerden, aquí debo poner tres variables porque es una variable por cada vértice. Y aparecen 3 exponentes porque en este caso estoy hablando de 3 lados. ¿Ok? Entonces, los exponentes les he puesto estos nombres pues para que se puedan identificar. Pero pues habría podido poner S1 acá, S2 y S3, ¿vale? Simplemente hay uno por cada lado. Entonces, más adelante veremos que que el cálculo de esta integral me da exactamente lo que ustedes ven aquí en pantalla. El numerador, digamos, de esta función es una expresión de la que hablamos quizá más adelante, pero quiero llamar la atención sobre el denominador. Aparece aquí 1 menos p a la 1 menos uno de los exponentes, ¿vale? Entonces es algo muy parecido a lo que teníamos antes en el caso, porque siempre aparecen expresiones como estas, ¿de acuerdo? Entonces por cada uno de los lados aparece una expresión de estas y luego aparece una expresión en la que entran en juego todos los lados simultáneamente. De alguna manera esta expresión está diciendo que todos, o sea, que esto forma un ciclo, ¿vale? Bien. Notemos que esta expresión que aparece aquí, o en estos dos cálculos que hemos hecho de los ejemplos, en ambos casos hemos obtenido una función racional. Eso no es ninguna coincidencia. Es bien sabido de la teoría de funciones Z, de la teoría general de funciones Z p-ádicas, que las funciones Z de funciones racionales, más como en el caso del ESER, por ejemplo, son funciones racionales, ¿vale? Son funciones racionales en las variables p a la menos s. Entonces, bueno, más adelante les diré entonces qué es lo que interesa en estos casos cuando uno tiene funciones z multivariadas. Una de las herramientas que vamos a usar, o la herramienta, digamos, principal que vamos a usar, es un coloramiento. Un coloramiento es diferente, digamos, a la noción clásica de coloreado en teoría de gráficas, porque para nosotros un coloreamiento va a ser simplemente una función que va del conjunto de vértices en FP, ¿vale? Aquí estoy asumiendo que FP es es un conjunto finito con P elementos, de 0 a P-1, por ejemplo. Entonces, un coloreamiento simplemente es una función que asigna al conjunto de vértices un elemento entre 0 y P-1. Bien. Para cada pareja G, C, dado un grafo y un coloreamiento, vamos a definir el grafo coloreado o el grafo asociado a este color como el siguiente subgrafo. Es el subgrafo formado por los mismos vértices de G, siempre tiene el mismo número de vértices de G, pero los lados van a ser aquellos lados de G que tengan puntos finales del mismo color. Podemos pensar que un grafo de estos es un subgrafo de G que se obtiene al borrar lados que no estén
coloreados con el mismo color, ¿vale? Entonces resulta que no todo subgrafo de G corresponde a un grafo coloreado. No todo subgrafo de G corresponde a uno de estos. Los que sí corresponden forman una familia muy especial. Y esa familia muy especial la voy a anotar con este nombre, ¿vale? Veamos estos hechos en un ejemplo. K3, el grafo completo con 3 elementos, es este dibujito que tenemos acá. Y sus subgrafos de tres vértices están todos pintados aquí. Entonces, la familia de subgrafos de G que corresponden a un grafo coloreado solamente son el G, el G4, el 5, el 6 y el 7. Ninguno de estos corresponde a un grafo coloreado. ¿Por qué? Pensemos en este primero. Esto no puede corresponder a un grafo coloreado porque B2 y B3 tienen el mismo color. Eso es lo que dice que por eso están conectados, por eso aparecen, digamos, estos lados, ¿no? Porque B3 tiene el mismo color que B1 y B1 tiene el mismo color que B2. Sin embargo, no aparece este lado, pero si B2 y B3 tienen el mismo color, debería aparecer el lado que los conecta. Debería aparecer este lado de aquí. Como eso no ocurre, este no es un grafo correspondiente a un coloreado. ¿Ok? Entonces no es un grafo de mi familia especial. ¿Cuál es la idea detrás de esta cuenta? La idea es utilizar, digamos, la idea es codificar un cambio de variables clásico para calcular funciones zp-ádicas utilizando coloreamientos. Entonces la idea va como sigue. Yo descompongo zp en sus clases módulo p. Eso es, voy a escribir zp como la unión sobre los a's de a más p zp. Aquí lo estoy haciendo, lo estoy escribiendo, digamos, en el caso n-dimensional o en el caso de dimensión el cardinal de B. Entonces, una vez que hago eso, la integral sobre zp, que es esta de aquí, se descompone como la suma de las integrales sobre las clases residuales, sobre estas de acá, donde los elementos de las clases están indizados en este conjunto. Y entonces lo que me queda es esta integral que aparece aquí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es asociar a uno de estos elementos acá, asociar un color, ¿vale? O un coloreamiento, digamos, del grafo en nuestros términos, en nuestras definiciones. De esta manera, cuando yo hago el cambio de variables de esta integral, ahora me voy a fijar solamente lo que está aquí frente a la suma, esto que aparece aquí frente a la suma, voy a hacer el cambio de variables asociado. Entonces eso quiere decir que XU se cambia por A más BX. Y eso me queda así. Lo que me queda es esta integral de acá. Y el jacobiano del cambio de variables es esta potencia P que aparece aquí. Entonces lo que ocurre es que aquí dentro, este valor va a depender de cómo sean AU y AB. Resulta que así AB y AU. Recuerden que AB es el color del B y AU es el color de U. Entonces, esto quiere decir que si U y B son diferentes, si U y B tienen diferentes colores, estos dos datos son diferentes y todo esto es un entero p-ádico. O sea que la norma de todo esto es 1 y me aparece 1 aquí dentro de la integral. Si ese no es el caso, si los colores son diferentes, perdón, si los colores son iguales, entonces esto de aquí es 0 y lo que queda aquí es P, sale una potencia de P elevado a la menos SL y luego me queda XB menos XU. Entonces, el caso es que al hacer este cambio de variables, esta integral de aquí va a depender de si mis vértices tienen o no el mismo color. Al final de cuentas, con lo que me voy a quedar es que mi integral se va a descomponer, digamos, en dos sumas.
una suma que tiene condiciones sobre el coloreado. Esto es la suma en donde todas las cosas dan 1, ¿vale? Donde los colores son diferentes. Más la suma en donde no hay condiciones sobre el coloreado. Esto de no condiciones sobre el coloreado realmente es que los colores son iguales, ¿vale? Pues resulta que esta segunda suma me va a dar lugar, realmente esta segunda suma aparece cuando estoy en un elemento de la familia especial de subgrafos. Eso es un teoremita, ¿vale? Es un resultado. En el caso del grafo K3, esta segunda suma va a aparecer solamente, en esa segunda suma solamente van a aparecer los grafos G4, G5, G6 hasta G7, ¿vale? Notemos que en particular esto va a garantizar una relación de recurrencia, porque estos grafos que aparecen aquí, el G4, el G5, el G6 y el G7, son grafos más pequeños, en el sentido de que tienen menos lados. Y entonces voy a poder calcular, voy a poder reducir el cálculo de un grafo grande, un grafo con todos sus lados, a el cálculo de grafos más pequeños con menos lados, ¿vale? Menos lados implican menos variables complejas y implica que yo voy a poder hacer la cuenta. Esto se resume en el siguiente teoremita. Para un grafo conexo, resulta que la función z asociada al grafo se puede reducir al cálculo de funciones z de los grafos asociados, de los grafos en esta familia especial. Eso es lo que dice este teorema, ¿vale? Estos son unos ciertos datos numéricos que aparecen asociados esto está contando el número de coloraciones, ¿vale? O sea, esto es una constante que cuenta el número de coloraciones. Y lo que aparece aquí en el denominador, digamos que es pues, la contribución que veíamos de esto. Pero de hecho, si yo hago algunas cuentas adicionales, lo que encontramos nosotros es que hay una familia más pequeña de estos subgrafos que nos permite describir de manera más precisa los candidatos a polos de la función z. Esa familia es la familia que hemos denominado ingraph. La definición es un poco técnica, así que me la voy a saltar aquí, pero hay una familia especial, digamos, que me permite garantizar o que me permite describir los polos de esta función z, ¿vale? Entonces el denominador es más fino que esto, ¿ok? En el denominador aparecen cosas más finas que esto, ¿vale? Y en el numerador, pues en el numerador simplemente aparece una función, un polinomio de p a la menos sl. Para el grafo completo, K3, lo que se obtiene es que en el denominador aparecen estas expresiones, y luego una expresión como estas, que está, digamos, muy parecida a la que tenemos en el slide anterior, ¿no? Fíjense que es algo como esto, 1 menos otra cosa, y luego una combinación de los SKs, ¿no? Entonces aquí en este caso sería 1 menos 3, y entonces sería 2, o bueno, 1 menos menos 3, o, bueno, no, debe ser que aparece otra potencia aquí, otra contribución aquí de los SLs. Vale, o a lo mejor hay un cambio de signo aquí, que está mal. Pero aquí aparece una combinación de los SLs, ¿vale? Bueno, entonces voy a continuar, porque la siguiente parte es la parte que tiene que ver con física matemática. Entonces, en física matemática hay unos modelos que se utilizan en mecánica estadística que se llaman los gases de Locke-Coulomb. Una configuración de un gas es un vector, digamos, es una tripla de estas, que está codificando lo siguiente. Los X, en nuestro caso, van a señalar, digamos, los vértices del grafo. Los E's van a ser vectores que están asociados a cada vértice del grafo, pero cada uno de estos es un número real. Y a esto es lo que voy a llamar una carga, ¿ok? Y esa carga voy a decir que está ubicada en el lugar XB. ¿Vale?
Entonces, lo que estoy haciendo es suponer, digamos que tengo un grafo viviendo, por ejemplo, aquí un campo local puede ser los periódicos o puede ser los reales, los complejos. Piensen en los reales y yo tengo un grafo metido en R o en Rn y entonces sobre ese grafo estoy colocando en cada uno de los vértices una partícula y esa partícula va a llevar una carga. Ahora, esas partículas van a interactuar entre ellas si y solo si están conectadas por un vértice. ¿De acuerdo? Esa es la condición que estoy poniendo, digamos, sobre este sistema. Entonces, cada vez que uno tiene un sistema de estos, un gas, lo que se hace es estudiar, por ejemplo, el hamiltoniano del sistema. El hamiltoniano del sistema es esta expresión de aquí que está de alguna forma diciendo cuáles son todas las posibles interacciones que hay. ¿Ok? Entonces me está tomando el logaritmo de estas, bueno, es el logaritmo de las posibles interacciones. Entonces voy a poner aquí me voy a poner aquí atención a esta segunda parte. Esta segunda parte es lo que tiene que ver más ya con física y matemática, porque el parámetro beta que aparece aquí depende de la constante de Boltzmann y de la temperatura absoluta del sistema. Y la función P que aparece es lo que se llama un potencial de confinamiento. Esto lo que está diciendo es que yo me estoy restringiendo a hacer estas observaciones dentro del mundo en el que estoy viviendo. En este caso, dentro del grafo G, ¿vale? No no en todo Rn, sino dentro del grafo G, ¿vale? Entonces, para estudiar el hamiltoniano de un sistema, lo que uno puede hacer, o lo que se hace clásicamente, es estudiar la función de partición. La función de partición es exactamente esta integral. Y esta integral está midiendo o está calculando todas las posibles interacciones del sistema, ¿vale? Dependiendo aquí de las cargas. Entonces, quiero que noten el parecido con la función z que estábamos estudiando en la primera parte. De hecho, lo que se tiene es que para estudiar, lo que hicimos nosotros es estudiar, déjenme quitar esto por un momento, lo que hicimos nosotros fue estudiar las funciones z de estos grafos y la aplicación viene justamente cuando cambiamos EU, EB, beta por el parámetro complejo S de U, B. Pero ya iremos en unos minutos a eso, en un minuto. Resulta que los hechos conocidos, si el producto de las cargas es positivo para cualquier U y B que estén conectados, resulta que toda la función de partición es una función analítica. Pero si EU y EB tienen cambios de signo a lo largo de G, entonces fíjense que eso en particular me daría aquí un signo, me podría dar signos negativos, y entonces a eso es lo que voy a llamar una función racional definida sobre un subconjunto compacto. Eso en general, esa función racional o la integral definida por esa función racional, en general no es una función analítica del parámetro beta. Entonces, pues hay un problema porque hay que analizar entonces qué propiedades tiene esa función. Pues lo que nosotros probamos es que la función de partición tiene un intervalo de convergencia. Es una función meromorfa y converge en un cierto intervalo. El intervalo está dado por estos datos que ahorita voy a mencionar en un momento. ¿Vale? Entonces, lo primero que probamos es que en el caso en que las cargas en general pueden tener diferentes signos, hay al menos un intervalo de convergencia y fuera de ese intervalo de convergencia hay una continuación meromorfa. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde vienen estos datos? Estos datos van a venir dados por las condiciones que satisfagan las cargas y como estamos utilizando como herramienta
la función z de grafo, pues van a depender del grafo, ¿vale? Del grafo en el donde viven el gas. Entonces recuerden que de nuestro resultado teníamos que esto de aquí tenía que ser menor que 0 para que la función convergiera, ¿no? Esta era la expresión que teníamos para el cociente, para el denominador. Entonces uno puede, digamos, que hacer unas cuentas y suponer aquí que cuando estos productos son positivos y cuando son negativos, y sumando estas dos cosas aparece, digamos, una combinación, y tomando luego un mínimo sobre los grafos posibles, aparece tanto el beta IR como el beta V. ¿Vale? Entonces los dos lados, los dos límites, digamos, de ese intervalo de convergencia, se calculan utilizando estos datos aquí. La segunda interpretación es que también, digamos, de la teoría matemática, nosotros sabemos que las funciones z pueden tener polos. Pues esos polos corresponden a lo que se llaman transiciones de fase. Lo que estamos diciendo en este teorema es que si la función z asociada al grafo tiene un polo, ese polo, digamos, en este dato, ese polo se va a convertir en este lenguaje en una transición de fase a una temperatura fija, que es esta de acá, ¿vale? Esto no era posible saberlo sin la teoría de funciones z, ¿vale? Entonces estudiar las transiciones de fase en general de estas funciones de partición es un problema complicado, ¿vale? Entonces, este teoremita, este primer teorema, no supone ninguna condición sobre las cargas, pero si yo supongo que las cargas están en el conjunto más o menos 1, y si eso me da más o menos 1 para las partículas que están conectadas, entonces puedo decir algo más fino, y es que la función z va a tener una transición de fase a una temperatura, pero ahora digamos a la temperatura más pequeña, ¿vale? Al beta V. Entonces, digamos que lo que hicimos con toda esta teoría fue interpretar en términos de física matemática y en términos de estos modelos de física matemática los hechos que ya habíamos obtenido estudiando la teoría matemática de funciones z asociadas a grafos. Entonces, pues eso era todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el Congreso. Luego.